Periodo arcaico temprano. Contenido: clima, fauna, medio geográfico, modos de vida durante el arcaico temprano, vestigios representativos. 1. Guitarrero. 2. Telarmachay. 3. Santo Domingo. 4. Piquimachay. Clima. Cuando empieza el periodo arcaico temprano, comienzan a producirse una serie de cambios climáticos debido a la transición del periodo glacial Pleistoceno al Holoceno. Los hielos comenzaron a retirarse y la Tierra inició un proceso de calentamiento. Ese periodo es conocido como el Optimum Climaticum. Fauna. Algunos de los animales de la megafauna que no se adaptaron a los cambios climáticos comenzaron a extinguirse. Otros evolucionaron y se adaptaron, como es el caso de las paleoyamas que se convirtieron en los actuales camélidos, o el gliptodonte que se transformó en el armadillo. Además, aparecieron animales pequeños como tarucas, venados, vizcachas, zorros, patos y cuyes. Medio geográfico. Durante este periodo de transición, la costa empezó a volverse angosta, debido a que el deshielo de los glaciares provocó el aumento del caudal de los ríos, lo que a su vez provocó el ascenso del nivel del mar. Asimismo, las lomas prácticamente desaparecieron. El paisaje del territorio andino también comenzó a cambiar, los hielos se retiraron y quedaron confinados a las alturas donde se encuentran actualmente, y los valles serranos comenzaron a cubrirse de vegetación. En cuanto a la selva, poco a poco fue adquiriendo las características que actualmente tiene, una abundante vegetación e inmensos bosques. Modos de vida durante el arcaico temprano. Los cambios que se produjeron en la flora y la fauna afectaron la vida de los pobladores, quienes se vieron obligados a adaptarse a ellos y a desarrollar nuevas estrategias de sobrevivencia. Ya no realizaban una caza indiscriminada de animales, sino que, previa observación, empezaron con una caza selectiva, ya que determinaron que para conservar sus alimentos era mejor buscar a los machos adultos. De esta forma se dio inicio al proceso de domesticación de animales. De la misma forma, de la recolección indiscriminada de frutos y raíces, poco a poco comenzó a realizar una recolección selectiva, desembocando de esta forma en el proceso de domesticación de plantas. La primera etapa de este proceso se denomina horticultura, debido a que se comenzó con el cultivo de plantas en pequeñas extensiones de terreno, huertos, cerca de las zonas húmedas de los ríos. En la pesca también se dieron cambios notables. Se comenzó a utilizar instrumentos como redes de fibra vegetal y anzuelos, elaborados con conchas y espinas. Todo lo anterior llevó a que el hombre ya no se desplazara de un lugar a otro en busca de alimentos. Así, la crianza de animales, la horticultura y la pesca especializada lo obligaron a volverse semisedentario, todo sin dejar de practicar la caza, la recolección y la pesca. Vestigios representativos. 1. Guitarrero. La cueva de Guitarrero, descubierta por Thomas Lynch, se encuentra en el callejón de Huaylas, en la región de Ancash. Entre los restos encontrados figuran frijoles, payares, ají, calabazas y frutas como pacae y lúcuma. Estos vestigios indican que se trataría de los primeros horticultores del Perú. 2. Telarmachay. Ubicado en la región Junín, fue descubierto por Daniele Lavalle, quien por la forma de los huesos deduce que estos animales vivieron en cautiverio. A partir de los vestigios y su antigüedad es considerado como el primer domesticador de camélidos andinos de América. 3. Santo Domingo. Llamado también el hombre de Paracas, fue encontrado por Frederick Engel en la región de Ica. Se encontró una red de pescar y una quena. También se hallaron chozas semisubterráneas en forma semicircular, construidas con palos, huesos de ballena y totora.
Fue un asentamiento de pescadores especializados y recolectores de mariscos. Se trata, además, de la red de pesca y el instrumento musical más antiguo del Perú. 4. Piquimachay. Fue descubierta por Richard Demseneis en la región de Ayacucho. Se encontraron huesos de cuyes y camélidos, lo que indica que se trataría del primer domesticador de cuyes del Perú. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.